tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, profesor, buenas tardes. Te saluda Excelente. Pabla H. Hola, Paula, mucho gusto. No sé, Igualmente. no sé si ya estamos con el quórum suficiente para arrancar la clase o no estamos todavía la mayoría. Faltan todavía con profesor. Este es el módulo número ¿cuánto? ¿Hace cuánto que están estudiando? ¿Cuántos módulos ya pasaron? ¿O este es el primer módulo? Esa es una pregunta difícil. ¿Cuántos son en el curso? Ahora mismo estamos 16 conmigo y seguramente gente también ahí de IP. Profe, ¿qué tal? Dora Carballo te Hola, saluda. El módulo 13 estamos, profe. ¿módulo 3 o 13? 13. 13. 13. Ah, Sí. bastante ya pasó. Súper, gracias. Me perdonan porque voy a tomar tereré demasiado hace calor. A medida que hablo, voy a tomar tereré. Bueno, arranquemos. Entonces, este módulo, como ven ahí en la pantalla, se ve mi pantalla, ¿cierto? Sí se ve, profesor. Genial. Este módulo se denomina planificación estratégica. O sea, lo que vamos a aprender es a hacer planificación estratégica. Primero vamos a hacer un repaso conceptual de qué es la planificación estratégica, para qué sirve, cómo se conecta con otras disciplinas, cómo se conecta con la gestión para el desarrollo, gestión para resultados en el desarrollo también le llaman otros, de qué nos puede servir o para qué nos puede servir este módulo en nuestros trabajos. Y en ese sentido, quiero pedirles que esta clase no sea un monólogo mío durante 2 horas, porque si fuera así va a ser súper aburrido. La idea es que compartamos nuestras experiencias a lo largo de todo el módulo. O sea, cuando hablamos de gestión para resultados en el desarrollo, gestión eh, o planificación estratégica, me gustaría que comenten si es que ustedes hacen o tuvieron la experiencia de hacer planificación estratégica anteriormente, si alguna vez participaron de algún proceso de diagnóstico, alguna cosa así. O sea, la idea es que aprendamos todos de todos. Yo también sigo aprendiendo. No es que soy el gurú de la planificación estratégica. Me encantaría ser, pero no. No, lamentablemente no. Soy un aprendiz todavía, pero sí puedo decirles que me encanta la planificación estratégica. Como ven ahí, mi nombre es Giancarlo Camperi. Ahí están mis datos de contacto, correo electrónico, número de teléfono. Pueden contactar conmigo en cualquier momento. Nosotros en cada módulo vamos a tener algunos ejercicios que vamos a ir trabajando en grupos, puede ser. ¿Ustedes tienen grupos de trabajo ya armados? ¿O nunca trabajaron en grupo en este curso? Tenemos profesor, tenemos grupos conformados. Súper. ¿Y cuántos integrantes están más o menos en promedio en cada grupo? 8 o 10 más o menos también. Algunos menos, porque nos 8 a dividimos. 10 me pareció escuchar. ¿Eso dijiste? Sí, algunos somos muchos. Demasiado mucho, 8 a 10 no va a ser productivo. Si hay un grupo, yo quisiera que sean 5 máximo, porque si no, no van a trabajar. Em, Algunos se van a recostar por otros. Eso es algo que siempre pasa. ¿De qué instituciones son? Me gustaría escucharles. ¿Todos son de justicia electoral o vienen de otras instituciones también?
o de qué áreas también podría ser interesante. Si son de la justicia electoral, bueno, yo soy del área financiera, yo soy de Va- administración. Variados, profe. Variados somos, hay una parte que es de la justicia, otro privado y otro de entes públicos. Excelente. Y ahí lo que me gustaría escucharle a la gente, a los participantes, a los estudiantes, que me cuenten de qué instituciones son, para tener una idea. Esto va a ayudar mucho para poder enfocar mejor la clase. Nosotros somos 46 a 47 compañeros. Yo me ¿Sí? presento, soy Ariel Benialo, yo estoy en la parte privada. Estoy trabajando en la Fundación Panal de la Ah, ya. Cooperativa Universitaria Regular. y nada, después Dale, Ariel. eh, parte privada, ¿verdad? Gracias, Ariel. Bienvenido a la clase. Gracias, y profe, hablaste de conformación de grupo, profe. Sí, estábamos hablando de eso. Vamos a volver a retomar ese tema, pero en principio grupos de 8 a 10 es demasiado. Yo quisiera que sean grupos de máximo 5. Si hay grupos que tienen hasta 5, check ya con eso. Pero aquellos grupos que son numerosos van a tener que separarse por esta vez. Después vuelven otra vez si es que algún profe, si el siguiente profe les admite. Pero 10 es imposible. Hasta grupo de 5, entonces, profe, así para informar a los compañeros. De Hasta igual manera, voy a comunicar en el grupo ahora para que puedan ir ingresando también. sí, por favor. Gracias, Ariel. ¿Vale, profe? Hasta 5 está bien. Porque no quiero que algunos se esfuercen demasiado y otros se relajen demasiado. ¿Quién más quiere presentarse? Lo que me interesa es saber tu nombre, su profesión si quieren, porque eso también nos habla un poco de qué es lo que aprendieron y qué es lo que están poniendo en práctica, dónde están trabajando, en qué área. Ever, Sí, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te bien y saluda Ever vos, Delgado. mucho gusto, Ever. Yo, ¿qué tal, profe? Sí, yo trabajo en el Poder Judicial, soy funcionario judicial, también soy licenciado en Administración de Empresas y eso. Ahora voy a ir comisionado al Ministerio de Urbanismo para estar Ah, trabajando mira. con la gente del barrio San Francisco. Eso se va a reactivar, Barrio San Francisco. Yo pensé que estaba dormido en algún lado. No, y justamente yo formo parte de la coordinación del MUD para poder empezar la reactivación del barrio en sí, en todos los aspectos, Buenísimo. ¿verdad? Espectacular. Sí, ese es un proyecto muy interesante, pero hay que ponerle mucho empeño. Y son No, varias hay dimensiones que tienen. muchos problemas sociales, Sí, es algo muy grande, muy globalizado, es, infraestructura, todo, todo, todo. sí, un equipo interdisciplinario tiene que intervenir ahí. Sí, estamos armando el equipo para poder ir a trabajar de lleno con esa gente y tratar de paliar en gran medida todas las necesidades que tienen ellos, ¿verdad? Todos los desafíos. Excelente, gracias. A las órdenes también ahí, Ujú. si es que en algún momento durante el módulo necesitas ayuda para la planificación. Genial, profe, muchísimas gracias. Gracias, Ever. ¿Alguien más? ¿Quién quiere presentarse? Bien que la participación se evalúa en esta clase. Me estoy con Si un es que gas y si ella quieren, dice que no, no pagaba, pagó todo, igual nomás, no entró. hay que pagar O sea, todo. re jodida esa empresa. ¿Qui- qui- No, igual entró y ¿cómo se llama? Tú sí, Y tu encima no es señora micrófono. que yo conozco. Susi, importante tener un buen sistema de gestión de cobro. Mariana, Sí, buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Mucho gusto. hola. Mariana Leguizamón, me presento. Actualmente estoy trabajando en el Tribunal Superior de Justicia Electoral en la coordinación de Itapúa, a cargo de la Dirección de Recursos Electorales y Logística Electoral. Y Espectacular. me estoy, digamos, trayendo mis documentos de Brasil. Soy socióloga y politóloga y tengo una posgraduación en Derechos Humanos en América Latina. Y además, Estudiaste en Brasil. sí, en Brasil, una Súper, qué universidad bueno. federal. Sí, y estoy haciendo un diplomado Buenísimo. en políticas públicas y gestión municipal. A las órdenes, profesor. Bien completo, Mariana. Excelente. Muchas gracias. Amplia formación. ¿Quién sigue?
Ever ya está, ¿verdad? Voy a bajar tu mano ahí. Acuérdense, en esta clase vamos a valorar la participación. Así que por favor, no tengan vergüenza, incluso no tengan vergüenza en prender sus cámaras para que nos podamos conocer también, Buenas ¿verdad? tardes, profesor. Hola, Paula. ¿O no era Hola, Paula? profe. Ana Oviedo te Hola. saluda. Ah, ya. Hola, Ani. ¿Cómo estás? Todo bien, profe. Un gusto saludarte, un gusto saludar a todos los compañeros de vuelta. Igualmente, contanos dónde estás trabajando, Ana, qué estudiaste, cuál es tu formación, qué te trajo a este Yo, curso. y yo soy licenciada en enfermería y obstetricia. Tengo maestrías en administración hospitalaria y salud pública, diplomados en ciencias políticas. Me gusta mucho la política, profe. Fui candidata en un periodo anterior Ah, sí, y por candidata a qué. eso, sí, a la Junta de Gobierno soy del Partido Colorado y fui candidata en el periodo 2022. Qué bien, está Entonces, bueno meterse en política. a partir de ahí decidí formarme cada día más para poder realmente hacer algo diferente en algún momento de la vida en lo que a política se refiere. Buenísimo. De eso se trata. Hay que formarse para poder, una vez que uno es servidor público, ofrecer lo mejor de uno para que podamos, a través de nuestro servicio, resolver de los desafíos, las brechas, los problemas que hay tantos en nuestra sociedad, ¿verdad? Así Gracias por mismo, profe. presentarte. Un ¿Quién gusto. sigue? Igualmente. ¿Quién sigue? Paula, vos estás levantando la mano. Tu micrófono está apagado, Paula. Ahora, Ahora sí te escuchamos. sí, soy abogada, profesor, litigante, soy también docente universitaria, escribana y licenciada en administración de empresas. Bien completo también, Mm, Paula. Y ahora estás trabajando por tu cuenta como abogada, ¿verdad? Sí, litigante por ahora todavía. Y la verdad, hace un año, 2 años que dejé la docencia porque yo quiero que mis alumnos sepan y no estoy de acuerdo con la actual educación de los alumnos. Entonces prefiero no más, porque si yo veo que un alumno no sabe, le voy a aplazar, no. Entonces prefiero nomás dejar y con lo que hago está bien, porque me gusta mucho el trabajo social, que lo ejerzo en muchos aspectos. Y además también soy política de la ANR, soy miembro número 1 de la seccional número 4 de Fernando del Amor. Así que Súper bien. tiempo no me sobra casi. Y todo lo que hago lo hago con pasión y con mucho empeño. Qué bueno, Eso es Paula. todo. Me pone muy contento que varias personas involucradas en la política participen del curso, porque es muy importante aprender de planificación estratégica, aprender de gestión para resultados en el desarrollo. Son herramientas que son muy útiles a la hora de prestar servicios a la sociedad, a la comunidad a la que pertenecemos. Así que, excelente, Paula. Gracias por sumarte y presentarte. Muchas gracias, profesor. Gracias a vos. ¿Quién sigue? ¿Qué tal, Bueno, profe? ¿Cómo estás? bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, mis compañeros ya me conocen, pero me voy a presentar ante usted. Mi nombre Sí. es Cristian Caballero, soy abogado, notario público y docente, todos de la Universidad Nacional de Asunción. Ujú. Actualmente, bueno, también hice una especialización en Derecho Administrativo y Políticas Públicas en la Universidad de Salamanca, España. Igual me sigo formando hoy en día, gracias a Dios, ahora hasta donde nos dé. Soy funcionario Claro. público también de la justicia electoral. Estoy afectado a la dirección de contabilidad como jefe del departamento de bienes inmuebles. Buenísimo. Sí, Gracias, Cristian. a usted.
Importante, yo sé que entre ustedes ya se conocen, pero a mí me sirve mucho saber de su experiencia, de sus antecedentes laborales y académicos, porque eso también me ayuda para poder enfocar y poder ver qué tan rica va a ser la clase a partir de la diversidad de conocimientos y experiencias que tenemos en el aula. Por eso es importante saber un poco en qué estamos cada uno y hacer que la clase de planificación estratégica se enfoque hacia los temas que a nosotros nos interesan, que a ustedes les interesa. ¿Quién más? No tengan vergüenza. Bien, sí, Buenas voy a tardes, hacer. profe. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Todo bien. Me presento, soy Salwa Sidhar, soy abogada, soy docente, soy magíster en gestión de gobierno y gerencias públicas. Estoy trabajando actualmente en la gobernación del departamento de Concepción. Estoy como asistente y segunda del secretario general. Eh, Mm, um, También tengo una empresa de confecciones y bordados. Brindamos servicios a las Fuerzas Armadas en sus distintas armas. Eh, y nada, me gusta estudiar. El año pasado terminé 3 diplomados, 6 cursos cortos y sigo estudiando. Este año me inscribí en la carrera de Administración Pública. Estoy con miras a pelear la dirección del, del Hospital Regional de la ciudad de Concepción, así que me estoy preparando y perfilando para ese cargo. Muy Un gusto. bien. Te felicito, Salva. Gracias por presentarte. Veo que algunos están escribiendo en el chat también. Irma Cáceres, por ejemplo, se presentó ahí porque no funciona su micrófono. Ella dice que trabaja en el a ver, área social, ámbito político, a través de instituciones estatales, como parte de varias organizaciones. Bien, Irma. Y también está trabajando como asistente de consejero de la EVIS. Súper. Pueden seguir presentándose para que no nos tome demasiado tiempo este tema de la presentación. Pueden seguir escribiendo en el chat. Así después leo para tener una idea de qué es lo que tenemos en el aula. Y yo me presento también, yo soy economista y soy abogado. Tengo una maestría en microfinanzas y desarrollo social, eso estudié en España, en la Universidad de Alcalá. Y tengo un MBA, un Master in Business Administration, eso estudié en el INCAE de Costa Rica. Y actualmente estoy en fase de tesis de mi doctorado en Administración de Empresas en la UAA, estoy estudiando eso. Y trabajé en el Cuerpo de Paz. Yo soy villarriqueño, entonces empecé ahí mi vida laboral como abogado junior primero, pero después pasé a la Secretaría de Juventud en la Municipalidad de Villarrica y ya empecé a sentirle el gusto a la planificación estratégica. Después trabajé también en el Cuerpo de Paz, como les decía. El Cuerpo de Paz es un organismo de cooperación de los Estados Unidos que trabaja con voluntarios. Vienen voluntarios de Estados Unidos a trabajar en distintos puntos. Yo trabajaba ahí en el sector de desarrollo económico comunitario, también hacíamos bastante planificación. De ahí me fui a Costa Rica, 2 años, 2014, 2016, y al volver me incorporé a la Secretaría Técnica de Planificación. Trabajé en el área de pobreza, en la Dirección General de Pobreza, de reducción de pobreza, no de pobreza. Pero sí, había mucha pobreza también en la dirección. Así como en el sector público en general, siempre tenemos que estar administrando necesidades, ¿verdad? Y luego trabajé en el Ministerio de Educación, trabajé en el proyecto de transformación educativa y fui coordinador general del proyecto. Y después de esa experiencia ya me volqué al campo de la consultoría. Consultoría para instituciones públicas, para pymes, consultoría para organismos de cooperación internacional, con mucha experiencia, rica experiencia y con mucho aprendizaje en distintos temas, entre ellos también planificación estratégica. Así que
con lo que ustedes saben, más lo que yo puedo aportar, yo creo que podemos tener una clase muy rica. Traten de participar y les invito nuevamente a que enciendan su cámara cuando están en uso del micrófono, así les veo, nos vemos todos. Les aseguro que va a ser más interesante la clase de ese modo. Bueno, ya que la mayoría tiene interés en la política tiene que ver con el sector público, tiene que ver con el desarrollo en general, desarrollo económico, social, ambiental, o sea, desarrollo sostenible en general. Entonces es bueno que hablemos de la gestión. ¿Qué entendemos por buena gestión del sector público? Aquí ustedes me pueden, esta es una pregunta abierta para todos, no hace falta que lean un texto para responder, sino que desde lo que ustedes entienden como buena gestión, ¿cómo nosotros calificamos una buena gestión? Por ejemplo, a nivel local, el intendente. Tal persona fue un buen intendente o decimos es un buen intendente. ¿Qué criterios estamos considerando a la hora de calificarlo de ese modo? O a nivel departamental, el gobernador está haciendo un excelente trabajo. ¿Y por qué no a nivel nacional? Era el presidente de la República, tal ministro, tal máxima autoridad de tal institución y su equipo. ¿Qué criterios usamos para evaluar esa gestión? Entonces, ahí es lo que está escrito en la pantalla. ¿Qué entendemos por buena gestión del sector público? Siéntanse libres de participar. Para ordenar mejor la clase podemos levantar la manito, usar la manito acá de Zoom, que es muy práctica. Y entonces yo les voy dando la palabra a medida que van alzando la manito. ¿Qué entendemos por buena gestión del sector público? ¿Cómo califican? Yo creo que calificar la buena gestión sería poder ver que todos los objetivos, ya sea generales y específicos, fueron cumplidos durante la gestión de la persona que estuvo a cargo. Buen punto, vos estás entrando ya en el área de la planificación porque estás mencionando objetivos, tanto general como específico. Pero ahí es bueno hacerse la pregunta si es que los gestores públicos tienen realmente claro cuáles son sus objetivos y si es que tienen una planificación, se guían por esa planificación para el día a día en su gestión. Esa es una pregunta que cabe hacerse, ¿verdad? Si tienen objetivos, cuáles son esos objetivos, cómo miden esos objetivos, el logro o los avances de esos objetivos. Y más que nada, generalmente es por obligación que hay que tener una planificación estratégica, ¿verdad? Porque antes la STP exigía, ahora el MEF exige, porque está atado también al presupuesto. Pero a la hora de gestionar en el día a día, ¿están cumpliendo lo que planificaron o se trata de apagar incendios y de ir por cualquier camino, el primero que parezca más sencillo o para resolver alguna dificultad urgente? Esa es una pregunta. Pero una pregunta para reflexionar más tarde. Ahora yo quiero todavía que nos enfoquemos en esta pregunta que dice, ¿qué entendemos por buena gestión del sector público? Saulo ya dio su aporte. ¿Quién más? O si no, también podemos decir qué desastre que es fulanito. Qué desastre. Nada no hace. Entonces, ¿con qué criterio estamos diciendo eso? Ever. Después de Ever, Mariana. Ever, tu micrófono está cerrado, no sé si estás hablando. Ahí, profe, ya está, Ahí, está. No ahí te podía escuchamos. desbloquear, ¿no? Mi micrófono. No, sobre lo que había preguntado sobre qué entendemos sobre buena gestión. De mi punto de vista es llegar a los objetivos que se traza para, para un tema en específico o una problemática que se genere. En el caso en que nosotros estamos trabajando ahora, estamos trabajando por poder poner en regla la situación de los pobladores del barrio San Francisco, primeramente formalizando su estadía y viendo la gestión para poder
hacer las instalaciones del servicio eléctrico, porque ellos hasta hoy en día no abonan nada, ningún canon siquiera por el servicio de energía eléctrica. Lo mismo pasa con el servicio de agua potable y por ende nuestro objetivo principal es eso, tratar de gestionar la asignación de una cuenta catastral para poder acceder al pago por el servicio de energía eléctrica, al pago por el servicio de agua potable y por ende también ver el pago de los impuestos, porque por esa problemática ellos no tienen tampoco servicio de recolección municipal. Actualmente de eso se encarga la Itaipú Binacional, por ejemplo. Entonces, hacer una buena gestión sería eso, poder asignarle a las familias esa cuenta corriente catastral necesaria. Ok, genial. Vos también vas bastante bien en el sentido de la definición y haces énfasis nuevamente a los objetivos y mencionas luego un objetivo ahí en concreto. Pero vuelvo yo a hacer el análisis de qué tanto se comprenden los objetivos. Desde la perspectiva del servidor público, el gestor, la máxima autoridad, su equipo principal, y también desde la perspectiva del ciudadano, el ciudadano de a pie, como suelen decir. ¿Qué tanto sabemos nosotros cuál es el objetivo del Ministerio de Urbanismo? ¿Qué tanto sabemos cuál es el objetivo de la Municipalidad de Asunción? ¿Qué tanto sabemos del objetivo del MEF? Alguna idea tenemos, pero ¿cómo eso nos enteramos si quisiéramos enterarnos de cuáles son sus objetivos principales, cómo miden ellos esos objetivos, etcétera, ¿verdad? Si nos vamos hacia el lado del objetivo, estamos empezando bien. Pero muchas veces no tenemos suficiente información porque la propia institución ni siquiera tiene bien claro. O hicieron una planificación muy a las apuradas como para llenar un requerimiento o hicieron bien, tal vez vino un buen consultor, les ayudó, alguien del equipo ahí de la institución, un funcionario que es muy bueno en planificación, también pudo, del área de planificación, les ayudó con mucho conocimiento y experiencia, pero después se cajonean y ese es otro problema, ¿verdad? Por eso sigo insistiendo y ahí veo que Mariana, Nancy, Mario tienen la mano levantada. Mariana, empezamos contigo. ¿Qué entendés vos por buena gestión del sector público? Bueno, dentro de lo que sería el imaginario colectivo, como Mariana, ya, hace demasiado retorno, tenés que bajar un poquito el volumen de tu equipo, de tu compu. ahora, Ahí está mejor. bueno, dentro de lo que sería el imaginario colectivo, como vos habías mencionado también un poco esa visión del ciudadano, ¿verdad? Sería más que nada cuando nosotros satisfacemos las demandas de la ciudadanía. Tenemos esa capacidad de gestión y de prestación de servicios al público. Después, cuando nosotros sabemos optimizar lo que serían nuestros talentos humanos que tenemos dentro, digamos, de nuestra gestión pública, dentro de una administración, de una dirección, de un departamento, y eso implicaría, digamos, todo lo que serían todas las metodologías de planificar, desplegar, organizar, transformar, y por ahí van las cuestiones. Asimismo, en pocas palabras, solucionar los problemas que están, digamos, molestando o aquejando a cierto sector dependiendo de cuál sea la demanda de esa ciudadanía. Si somos el ente regulador, por ejemplo, en el caso de la justicia electoral, en lo que demanda a la cuestión electoral, entonces ver cómo podemos subsanar ciertas cuestiones, cómo ser la multa por no ir a votar, cómo podemos subsanar eso, cómo podemos subsanar la no participación de la juventud en las elecciones. Más o menos por ahí Me terminaría. encanta Mariana. Mariana, recordame de qué institución sos. Es de la justicia electoral. De la justicia electoral. Perfecto. Ahora, el gran desafío, Mariana, es saber cuáles son esas demandas de la ciudadanía, ¿verdad? Porque muchas veces se puede, desde el sector público, se pueden manipular la información, manipular las estadísticas. Y yo digo, como gestor público, acá hay una gran necesidad de hacer este puente en este lugar. Sin embargo, aparentemente
no había o no existía tal necesidad en la dimensión en que se plantea o se presenta. Muchas veces las autoridades de turno priorizan ciertas obras, ciertos servicios que están muy cercanos a ir rozando a su propio beneficio. Hago un puente al lado de mi propiedad. Construyo empedrado, asfalto, frente a mi propiedad. Pero entonces, ese es un gran desafío también que se presenta a la hora de gestionar, ¿verdad? La gestión pública desde la perspectiva de la demanda social. Pero súper bien, Mariana, gracias por eso. Pero todos estos análisis o reflexiones que estoy planteando son aquellos que luego vamos a analizar para ver cómo abordar mejor, ¿verdad? Para hacer una buena gestión. Nancy, Sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. ¿Me escuchan bien? te escuchamos fuerte y claro, Nancy. Genial, entonces. Bueno, en cuanto se refiere qué es la buena gestión y cómo calificar, para empezar tenemos que entender qué es gestión. Y gestión es organizar, es administrar, es dirigir el funcionamiento de un programa, ya sea de un ente público o sea de un ente privado. En este caso, usted está haciendo énfasis a lo que es el ente público. Pues bien, eso está en manos de los gestores. ¿Quiénes son los gestores? Son las autoridades o las personas encargadas quienes van a ejecutar. ¿Y qué pasa? Que con todo lo que he dicho respecto a lo que es la organización, la administración, el funcionamiento, ¿cuál es el objetivo? Es alcanzar que llegue al sector pueblo, que el pueblo realmente pueda, pueda usufructuar de acuerdo a lo que justamente tuvieron en cuenta en los lineamientos, en lo cual ahí está su materia, que es la planificación estratégica. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Nancy. Muy buen aporte en la definición de gestión, gestión en el sector público, gestión en el sector privado. Es cierto que acá varios están en el sector privado también. Entonces, la pregunta es amplia. O sea, y es cierto, estoy haciendo énfasis acá al sector público, porque entiendo que la mayoría viene del sector público. Pero bueno, estaba un compañero de Panal, por ejemplo, que del sector privado. Él también puede aplicar la misma pregunta para el sector privado, ¿verdad? ¿Qué entendemos por buena gestión en el sector privado? Claro que hay ciertas diferencias importantes porque en el sector privado hay una gestión generalmente, se busca que sea una gestión un poco más eficiente. Y el término eficiencia en el sector público muchas veces es bastante desafiante, difícil de lograr, ¿verdad? Eficiencia es lograr los objetivos con la menor cantidad de recursos en el menor tiempo en muchos casos, ¿verdad? Entonces, ese término eficiencia en el sector público es desafiante, mientras que en el sector privado es un poco más fácil porque ahí cuidan mucho los recursos. En las empresas, en las corporaciones, pues la meta es generar rentabilidad, ganancias. Entonces, la diferencia entre el ingreso y el gasto es el resultado de esa gestión, ¿verdad? Entonces, apunta mucho a que se usen racionalmente todos los recursos en el sector público, no tanto. Ahí medio que se derrochan los recursos, ¿verdad? Algunos sí, otros no, otros más o menos. Pero en fin, ese es un desafío. Mario, Muy buenas tardes, profesor. Un hola cordial saludo Mario. también para todos los compañeros. Mi nombre es Mario Méndez. Aprovecho también la ocasión para presentarme. Yo soy estudiante de de las carreras de Derecho y de Contabilidad, ambas en la Universidad Nacional de Asunción. Soy también profesor de lengua guaraní. Eso por un lado. Y respondiendo a tu pregunta, profesor, yo creo que una buena gestión en el sector público, por sobre todo, uno puede medirlo por medio de las políticas públicas aplicadas, ya sea en un municipio, en un departamento o a nivel nacional, porque las políticas públicas son esas acciones, digamos, que el gobierno toma para resolver problemas justamente de su comunidad, de su sociedad, de su ciudad, para buscar mejorar la calidad de vida de ese municipio, en el caso de un intendente, por decirlo así. Es justamente buscar planificar y aplicar esas políticas públicas en áreas de salud
o en cuanto a infraestructura se refiere. Yo creo que el principal déficit a nivel nacional es, por ejemplo, la infraestructura, la falta de caminos, muchas veces también el acceso a agua potable en algunas localidades del país. Entonces, siempre que una autoridad, ya sea municipal, departamental o nacional, busque satisfacer esas demandas, es que va a ser, va a ser considerado que tiene una buena gestión. En el caso de un municipio donde, por ejemplo, en el Chaco, donde mayormente ocurre ese inconveniente, donde los pobladores sufren bastante la falta de agua potable, entonces satisfacer esa demanda y, qué sé yo, por dar un ejemplo, fijar una planta de saneamiento que se pueda conseguir agua potable de forma fluida, o en alguna otra localidad también realizar obras de camino, o eso para comenzar como ejemplos vagos y rápidos. Yo creo que podría ser considerado una buena gestión por parte de una autoridad. Excelente. Gracias, Mario. Todas las respuestas fueron muy apropiadas, muy pertinentes. Yo creo que a partir de eso podemos ir construyendo algunos elementos de lo que yo traje, o sea, ir compartiendo lo que yo traje para ustedes hoy. ¿Ve? Es verdad que, y retroceder otra vez, que la gestión pública es todo lo que ustedes dijeron. Satisfacer demandas es fundamental. Y esas demandas idealmente tienen que ser analizadas de una manera casi científica, técnica, a través hay distintas formas de hacerlo, ¿verdad? Pero un buen diagnóstico, que es lo que vamos a ver también en nuestra clase, nos ayuda mucho a identificar cuáles son las demandas. Para una institución pública en particular, por ejemplo, el Ministerio de Urbanismo, tiene un mandato específico, ¿verdad? Y ese mandato específico está establecido en su carta orgánica, en la ley de creación de la institución. Esa ley se creó porque había una necesidad particular. Todo tiene que partir de una necesidad. No tiene sentido que una institución pública funcione, exista, si es que no hay una necesidad social, si es que no hay una necesidad económica o ambiental, ¿verdad? O sea, tiene que haber una brecha, tiene que haber la falta de algo que va a ser percibido como de valor público para que se justifique una política pública, como decían recién. ¿Y quién va a manejar, quién va a ser el ente rector de la política pública? Una institución. Para eso se crea la institución. Hay una carta orgánica o una ley que le da vida, o una ley de creación, y ahí se establecen sus funciones. Y en el marco de esas funciones, entonces tiene que actuar. Ahí dice, son atribuciones de ta, 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 ta. Entonces, no puede salirse de eso. Cuando se hace el análisis de cuáles son las necesidades, tiene que hacerse en torno o a partir de esa ley, de la ley orgánica. Para el caso del Ministerio de Urbanismo, tiene que ser a partir de la ley que creó esa institución y cuáles son las funciones. Bueno, tiene que ver con el déficit de casas, tiene que ver con cuestiones de urbanismo también, etcétera, etcétera. Entonces, sobre esa base es que tiene que interiorizarse, profundizar para conocer cuáles son las demandas. Y también las instituciones pueden apoyarse en instituciones globales o experiencias internacionales, porque no somos los únicos que existimos, no estamos aislados en este mundo, ¿verdad? Somos parte de un ecosistema mucho más grande, ¿verdad? Regional, global. Y todos pasamos más o menos por la misma experiencia. Hay sociedades más desarrolladas, Europa del Norte en particular, Estados Unidos, Canadá, son países mucho más desarrollados. Entonces, eso no significa que mágicamente resolvieron sus problemas y hoy en día están felices de la vida. Tienen otros problemas de otros niveles, pero también pasaron por los mismos problemas que nosotros tuvimos. Y si nuestra mirada se centra en países de la región, sí que ahí casi toditos estamos en las mismas, con los mismos desafíos, algunos un poquitito ya más evolucionados. Chile, Colombia, son países que están mejor en varios temas, pero tal vez más atrasados en otros temas.
Entonces, ese análisis comparativo de la experiencia de otros países es muy útil también para poder ayudarnos a situar. Más que nada para saber cómo resolvieron ellos sus problemas. Porque acuérdense que no hay mejor política pública que aquella que esté basada en evidencia. ¿Qué quiere decir eso? Que se sabe que funciona. No vamos a estar improvisando con el dinero público. No hay luego plata, casi no hay plata para nada, ¿verdad? Por eso que nos vamos a un hospital público y no hay recursos. Ahí nos decía hace rato una compañera que quiere ser salva, quiere estar en el hospital, ¿verdad? Como autoridad. Entonces, es un gran desafío no tener recursos para atender todas las necesidades de salud de la población. Entonces, tenemos que ser muy, muy cuidadosos con el uso de los recursos públicos para poder satisfacer la mayor cantidad de necesidades. Por eso, basar políticas en evidencia es fundamental. O sea, yo sé que esto funcionó en Argentina, sé que funcionó en Ecuador, en Perú, en Colombia, y sé que puedo adaptar esa experiencia a las realidades locales o nacionales y sobre esa base voy a construir. Y también hay otra estrategia para afinar una política pública que tiene que ver con iniciar con un piloto. Si es algo nuevo, algo que nunca se hizo antes, pero creo que es una política prometedora, empiezo con un piloto, un grupo más pequeño de la sociedad o de la población, al cual voy probando, funciona bien, amplío y así voy escalando la intervención o la política pública. Todo eso tiene que ver con el uso racional de los recursos, ¿verdad? Bueno, para poder hacer una buena gestión, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, es fundamental que hagamos planificación. Todo esto nos sirve como introducción, ¿verdad? Para hablar de la planificación. La planificación, yo creo que en teoría la gente reconoce como algo fundamental, pero en la práctica muchas veces se descuida. No sé si a propósito, no creo que sea a propósito, pero la gente descuida porque se ve absorbida o sobrepasada por los problemas que existen y que aparecen día tras día. Entonces, yo les pongo acá como pregunta, ¿qué es la planificación? ¿Qué es la planificación para ustedes? No hace falta que recurran a ChatGPT sino que la experiencia de ustedes. ¿Qué es lo que saben? ¿Qué es la planificación? Profesor, Sí, señora. yo levanté mi mano hace rato, no sé si se dio cuenta. Liz, vos sabés que yo tengo acá la vista del chat y no vi tu mano, pero aprovecha ahora que estás hablando. Bueno, buenas tardes compañeros. Los compañeros ya nos conocemos. Profesor, para usted, sector privado, área de transporte, abogada de Transporte. profesión. Sí, señor. Bueno, docente universitaria en la materia de contrataciones públicas. Y yo quiero poner nomás mi aporte, mi pequeño aporte con relación a lo que usted está preguntando, que es una buena gestión, ¿verdad? Súper. Y mi punto de vista particular es que lo que se entiende por gestión tiene que ser aquello que dé una respuesta a la necesidad pública, la necesidad de la gente, de la mayoría de la gente. El primer aspecto desde el cual se parte para saber si es una cuestión de administración o una cuestión privada es justamente eso, que afecte a la generalidad y beneficie a todos. Sabemos perfectamente que en nuestro país, por el orden constitucional, la legitimidad de la acción administrativa parte de la norma de que todo aquello que no está prohibido está lícitamente permitido y todo aquello que no está ordenado está lícitamente prohibido. O sea, el principio de legalidad administrativa es que si un organismo del Estado tiende a hacer algo, a propiciar algún bien común, tiene que hacerlo dentro de aquello que está ordenado. No tiene el principio discrecional como en el sector privado. Ese es un aspecto para mí sumamente importante y que últimamente se está faltando. La gente pierde la visión de eso, entonces cualquier cosa nomás ya plantea desde cualquier lugar y porque es lindo o porque suena bien se aplaude y entonces ahí es donde cometemos errores. Ese es un aspecto que me gustaría que
compartamos y analicemos más a profundidad para poder expandir ese conocimiento. También hay una cuestión importante en relación a lo que usted está hablando, ya entramos en lo que es planificación. Por supuesto, cualquier actividad tiene etapas. La etapa del anteproyecto, que sería donde se inicia la necesidad pública. ¿Cuál es el termómetro que va a calificar para que algo podamos encarar como algo público, algo general? Después está el proyecto en sí. Por supuesto que ese proyecto después de eso tiene que tener una aprobación y entrar en el presupuesto. Después recién pasamos a las instituciones donde ya tenemos que poner en acción el cumplimiento. Y lo más importante, y acá quiero poner de resalto mi quebranto, es la rendición de cuentas. En el sector privado, la rendición de cuentas se da porque la empresa tiene que subsistir, tiene que generar utilidades, o si no, no vale la pena ningún proyecto. Pero en el sector público tenemos una serie de pasos que tenemos que cumplir y últimamente, otra vez allí es donde nos genera mucha duda, porque así como le digo, está muy de moda ser populista y cae muy mal, ¿verdad? Y eso no nos diferencia. Desde todo punto de vista hay mucha mala gestión. Y con eso, profesor, le deseo mucho éxito en esta materia. Es apasionante y realmente si pudiéramos masticar y eso compartir sería demasiado útil. Gracias, Liz. Me encantó tu aporte. El tema legal o la legalidad es fundamental. No podemos salir de lo que está establecido en las normas. En el sector público hay mucho más, ¿cómo se llama? Es más delicado incluso, ¿verdad? Por eso cada institución pública generalmente tiene su área de asesoría jurídica, dirección de temas jurídicos, porque todo tiene que pasar, todo tiene que estar filtrado a la luz de la legalidad. Eso es fundamental. Y el tema de la rendición de cuentas también es un elemento fundamental. Muchas instituciones públicas se basan en ejecución presupuestaria como tema central de la rendición de cuentas, ¿verdad? O me equivoco? Ejecución presupuestaria y en algunos casos se muestran también actividades que se hicieron, pero no profundizan hacia lo más importante que tiene que ver con la rendición de cuentas que van hacia los objetivos. Como decía la compañera al principio, objetivo principal o general y los objetivos específicos. Pero los objetivos a su vez tienen que estar sí o sí acompañados de indicadores. Aunque a la ciudadanía en general, al ciudadano de a pie, probablemente le va a costar masticar eso, no importa. Hay un sector o un segmento de la población que sí quiere ver indicadores. Por ejemplo, número de casas construidas. Me quedé yo con el Ministerio de Urbanismo. Vamos a tratar de salir de ese y irnos a otro. Pero ese es un indicador muy importante, ¿verdad? A partir de un objetivo general que puede ser, qué sé yo, eh, asegurar que todos los paraguayos tengan una vivienda digna, cosas así, que suena. Acuérdense que los objetivos muchas veces van a ser medio poéticos, o sea, van a tener un elemento también político. ¿Y qué quiere decir un elemento político? Porque la planificación es una cuestión técnica, pero también es política. La cuestión técnica se basa en esos datos, qué sé yo, las estadísticas, el INE nos provee información, tan, tal porcentaje de empresas que son informales, no tienen RUC, sus empleados no están en IPS, más del 60%, imagínense, gravísimo, ¿verdad? ¿Quién se encarga de eso? Varias instituciones tienen que encargarse de eso, el Ministerio del Trabajo, el tema de la formalización, el Ministerio de Economía y Finanzas, en particular la del NIT, ahí que tiene que también facilitar la formalización. O sea, y son graves problemas y esos datos muchas veces los provee el INE. El INE es el principal proveedor de datos para el Estado, lo cual sirve demasiado para desarrollar o diseñar políticas públicas, diseñar e implementar, ¿verdad? Entonces, en la medida que tengamos datos precisos, podemos construir también, ese es como otra dimensión del tema de la planificación, tener datos. Datos es fundamental. Y muchas veces en Paraguay, lamentablemente, no tenemos suficientes datos. Tenemos que ser estratégicos a la hora de usar
estos datos administrativos que generamos nosotros mismos en nuestras instituciones, ¿verdad? Y ahí hay mucha información valiosa que muchas veces no se aprovecha al máximo. Y volviendo al tema de los indicadores, esa es la clave a la hora de hacer rendición de cuentas. Yo tengo que apuntar a, a mostrarle a la población y a los distintos sectores de la población, cada uno probablemente con diferentes niveles educativos, diferentes niveles socioeconómicos, alguien entiende más el tema de indicadores, otros no tanto, pero yo como gestor público tengo que hacer o tener un lenguaje que llegue a todos. Y para, qué sé yo, para un sector voy a preparar un folleto con muchos datos, estadísticas, qué sé yo. Y a otro es una cuestión mucho más sencilla, un flyer, una publicación en redes sociales, Instagram, Facebook, aquellas que sean más relevantes. Entonces, la mejor forma de rendir cuentas es aquella que está alineada al uso de indicadores, indicadores de gestión, indicadores que miden los objetivos, desde el objetivo principal, incluso la visión puede ser, eh, se puede medir con indicadores. Lamentablemente se usa muy poco todavía, pero vamos camino hacia una adopción mayor en términos de indicadores. Usamos mucho indicadores de actividades, lo cual a mí no me sirve mucho, yo como ciudadano no me sirve mucho que me digan cuántos encuentros, cuántas capacitaciones hicieron. Es un dato interesante, pero más me interesa más saber es cuántas personas consiguieron trabajo o qué porcentaje de la población dejó de estar desempleada. Al inicio eran 7% y la promesa del presidente fue de reducir 3%. A ver, mostrame, ¿cómo está eso? ¿Cuánto ya redujiste ahora a casi 2 años de gestión? Eso es lo que nos debe interesar y no tanto la gestión presupuestaria. La ejecución presupuestaria es interesante, pero ese es un medio para llegar al fin, no es el fin en sí mismo. Bueno, entonces, ¿qué es la planificación? Estábamos en ese análisis, recién nomás volvimos a la pregunta anterior. Ahora, ¿qué es la planificación? Con todo esto que estamos hablando, yo creo que ya tenemos alguna idea. De hecho, ustedes saben, no es que ahora nomás están aprendiendo. Acuérdense que la participación suma puntos. Permiso, profe. Nancy, adelante. Sí. En síntesis, la planificación serían los medios de cómo alcanzar esos objetivos. Y esos objetivos es de acuerdo a lo que usted estaba explicando recientemente, de acuerdo a los indicadores correspondientes, tener en cuenta, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas es tener en cuenta lo que la ciudadanía quiere saber, bueno, de dónde se va a quitar, cómo se va a financiar. Por ejemplo, le tenemos al coordinador Ever, ¿verdad? Futuro director de urbanismo. Bueno, entonces, bueno, ¿cómo se va a acceder a las casas? ¿Qué sector de la población? ¿Cuáles son los ítems que se van a tener en cuenta para que ellos puedan acceder a ese beneficio? Ese beneficio de quién, cómo está respaldado, cómo va a llegar. Más o menos, eso sería unos planteamientos sencillitos para entender. Gracias. Súper bien, Nancy, gracias. El cómo vamos a llegar es un elemento fundamental de la planificación. ¿Quién más quiere aportar? Dejar su aporte acá. ¿Qué es la planificación? Recuerden que pueden usar la manito para ordenar la participación. Aunque ahora, como no hay nadie alzando la manito, puede ser que intervengan así como Nancy. ¿No? ¿Qué tal, profe? Bien, ¿y vos? Cristian, sí. Sí, señor. Sí, no, que está súper bien. Yo creo que todos vamos hacia el mismo, todos tenemos esa misma idea de qué es la planificación, ¿verdad? Y justamente estaba escuchando a lo lejos porque voy y vengo haciendo algunas cosas, pero sigo la clase. Y más que nada para mí, la planificación, así en términos más coloquiales, es pensar con anticipación para construir algo que queremos. O sea, estamos hablando de organizar ideas, recursos, esfuerzos, justamente para que puedan suceder cosas de la mejor manera posible, ¿verdad?
O sea, Señor. en eso. Ahora bien, si vamos a aplicar en un sector, y si vamos a ir ya en este lado del sector público, sabemos que es un proceso el cual el Estado, o sea, el Estado en sí, las municipalidades, las gobernaciones, etcétera, etcétera, definen objetivos y estrategias justamente, y las acciones, por supuesto, para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, de los pobladores, de la sociedad en general, porque sabemos que no solo se trata de organizar recursos, ejecutar políticas, sino también de diseñar un futuro más justo, eficiente, algo que se pueda sostener en el tiempo, que sea sostenible para todos. Y aparte de eso, implica analizar las necesidades, ¿verdad? Anticipar desafíos, coordinar esfuerzos. Sabemos que no solo busca tampoco la planificación, no solo busca solucionar problemas inmediatos, sino también generar un impacto positivo con el paso del tiempo, como mencionaba anteriormente. Y aparte de esa buena planificación, lo más importante que yo al menos lo tengo en cuenta es una participación inclusiva, o sea, involucrando a la ciudadanía en la toma de esas decisiones para que las políticas públicas puedan reflejar las verdaderas necesidades y aspiraciones que realmente tiene ese interés general, ¿verdad? Eh, para mí es un compromiso con el bienestar colectivo y el desarrollo en sí. Sí, vos estás tocando temas súper claves dentro de todo lo que tiene que ver con la planificación, ¿verdad? La satisfacción de las necesidades, la calidad de vida, que es lo que se espera que el Estado provea, o sea, que contribuya a mejorar las condiciones de vida o la calidad de vida de la población. Y es parte, la planificación es parte fundamental de eso. Pablo, Sí, profesor. Mi concepto sobre la planificación se compone de varias aristas en la cual hay que analizar, hay que tener bien en cuenta para qué queremos planificar, por qué queremos, para quién vamos a planificar, qué servirá y cómo lo planificaremos. Para lo cual también tenemos que pensar en la parte monetaria, si lo podemos hacer, dónde planificaremos, si podemos hacer ahí. En mi caso particular, eh, yo estoy planificando con un grupo de políticos en este momento de qué necesitamos para ganar una intendencia en una ciudad, para lo cual tenemos que, ya estamos trabajando, ya que está cerquita de eso, eh, para qué población vamos a planificar y cómo vamos a planificar y qué queremos en esa planificación y que sea victoriosa. Además, que, mejor dicho, llegar a sus objetivos para esa sociedad cercana para la cual pensamos algo mejor, ¿no? Política. Claro. Porque hay planificación de distintas formas, no solamente en mi caso particular, es una planificación política para la ciudad de Fernando de la Mota. Y ya estamos, por ejemplo, por poner un ejemplo cualquiera nomás, pero que va a incidir mucho en que esa planificación llegue a la victoria. Sí, los documentos que llevan a una victoria son los votos. Por lo tanto, tenemos que saber cuántos votos podríamos tener para ese objetivo. Estamos planificando y visitando, supongamos, una familia, en una familia, cuántos votos podremos tener. Y si la documentación está completa, porque de nada me vale si en un hogar hay 10 personas, pero de las cuales tal vez 2 nada más tienen la documentación necesaria para lograr llegar a ese objetivo. Así que también, ¿qué necesita esa familia
o en qué podemos llevarlo hacia nuestro objetivo. Todo eso en este momento es el momento que estamos planificando y trabajando. Si le voy a dar todos los ejemplos, va a ser muy largo. Y no solamente es costoso, sino es también un trabajo que se debe hacer todos los días, para lo cual hay una dedicación con mucho cuidado para lograr nuestro objetivo. Aquí a grandes rasgos nada más, profesor, le quiero dar un ejemplo político. Gracias. Gracias, Pablo. Sí, la planificación sirve para todo. Yo quiero organizar una fiesta de cumpleaños de mi hija o mía. Puedo echar mano al uso de recursos o herramientas que nos da la planificación como para poder hacer una buena fiesta de cumpleaños. Y si me preocupa no gastar demasiado, con más razón, hacer una planificación con tiempo es súper útil para que podamos hacer un uso racional de todos los recursos disponibles y que con limitados recursos sea una fiesta que valga la pena. Entonces, ejemplos como el de Pabla, como este del cumpleaños, que puede sonar hasta absurdo, pero podemos hablar también de cuestiones gigantescas. Por ejemplo, eh, hace poquito nomás tuvimos los Juegos Odesur acá en Paraguay, fue un evento muy grande que tuvo que requerir de mucha planificación para que salga todo en orden. Imagínense los atletas viniendo de varios países, coordinar todo eso, los horarios, la logística, los aviones, que los eventos inicien correctamente, tener la suficiente financiación para lograr eso. Y así como eso, hay un montón de otras actividades, programas, proyectos que requieren de una adecuada planificación. Entonces, algunas definiciones que están acá en el PowerPoint es el proceso de determinar objetivos y definir la manera de alcanzarlos. Yo creo que ya hablamos de esto, ustedes lo mencionaron. Hay que definir objetivos y cómo voy a llegar, cómo voy a hacer para alcanzar esos objetivos. Son definiciones súper sencillas, pero Profe, fáciles de acordar. Sí, ¿quién me habló ahí? buenas tardes, profe, buenas Hola, tardes a los Luisa. compañeros. Bien, ya me conocen los compañeros, pero me Te voy a escuchamos presentar. entrecortado, Luisa. Yo No sé si soy soy yo nomás. Luisa Rodríguez y sí, ¿me escuchas, profe? Hola, hola. Luisa, yo no logro escuchar. Profesor, sí salió entrecortado y ahora ya no se le escucha. Eso, gracias. Buenas tardes, Profesor Susana hola. Kovac soy, funcionaria de la Justicia Electoral del Departamento de Prensa. Susi, dale, adelante, Sí, Susi, después volvemos con Luisa. sí, y justamente, perdón por ahora ya recibí una llamada y se me conectó el micrófono, porque estoy con mi Ah, celular. Bueno, para mí planificación son los pasos a seguir para lograr un objetivo utilizando los medios que disponemos en un periodo de tiempo puesto, ¿verdad? Porque la cuestión del tiempo, lo que no estoy escuchando que están acotando, es solamente eso quería decirle. Dale, muchas gracias. gracias, Susi. No llegamos todavía al tema del tiempo porque todavía estamos en hacer como la noción. Partimos de la noción, luego vamos a una definición y después vamos a ir profundizando con los elementos. Gracias, Susi, por tu aporte. Luisa, a ver si ahora ya funciona. O ya te enojaste, Luisa, ya no querés saber más. Hola, buenas tardes. Ahí está, Luisa, te Parece escuchamos que fuerte y claro. Ahora. sí. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a los demás compañeros. Ellos me conocen. Soy Luisa Rodríguez. Y bueno, con respecto a la planificación también requiere de reajuste permanente también, profe, para ver qué tenemos que modificar, qué tenemos que ampliar, qué tenemos que borrar, qué tenemos que agregar. También eso implica la planificación, profe. Correcto. Cuando hacemos planificación, no estamos diciendo que estamos escribiendo en piedra. ¿Sí? Antes, los 10 mandamientos, eso Moisés escribió sobre una piedra. Nosotros cuando hacemos Sí. planificación no podemos escribir sobre piedra. Ciertamente usamos un papel, organizamos bien toda la información, pero
tiene que haber flexibilidad porque el mundo es muy cambiante. Las Así dinámicas mismo. sociales, económicas, ambientales cambian de un día para otro. Entonces uno tiene que hacer reuniones de evaluación. Para eso la función de monitoreo y evaluación es fundamental, ¿verdad? Aquella persona o equipo que está haciendo un seguimiento permanente de cómo vamos avanzando conforme a lo planificado y también nos puede ayudar a identificar alertas o cambios importantes que van a afectar al logro de los objetivos. Entonces eso obliga a hacer ajustes a la planificación, reordenar las actividades, algunas tenemos que cortar o otras agregar, etcétera, etcétera. Entonces es fundamental que seamos flexibles, como dice Luisa. Dale, gracias, profe. Gracias a vos. Acá más abajo dice consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, quién tiene que hacerlo y cómo deberá hacerse. Son elementos ya casi suena a planificación operativa, ¿verdad? Porque dice quién va a hacer. Cuando hablamos de planificación estratégica y definimos los grandes objetivos, recaen esos grandes objetivos obviamente sobre las máximas autoridades, ¿verdad? O la gerencia, la alta gerencia, como solemos decir. Pero después de eso, ellos van a ayudar a distribuir las actividades y las tareas en el equipo más grande. Y en ese sentido es donde llegamos a la planificación operativa. Solo para entender un poco, o para diferenciar. Por lo tanto, planificar implica establecer el orden de importancia y articulación de los objetivos y acciones. Quiere decir, algunas cosas son más prioritarias que otras, ¿verdad? Por eso es que hablamos de jerarquía de objetivos muchas veces, o siempre. Cuando hablamos de planificación estamos diciendo objetivo general, objetivos específicos. El objetivo general es más importante, engloba todo. Y los objetivos específicos son de menor importancia, pero contribuyen directamente al logro de del objetivo general. Por debajo de los objetivos específicos vienen las actividades, o dependiendo, puede ser que se agrupen en macroactividades, se pueden agrupar con otro nombre, pero lo que sí es que siempre va a haber una jerarquía, desde un objetivo de alto nivel y va bajando hasta al objetivo más pequeñito que generalmente ya está asociado a las tareas, ¿verdad? Por ejemplo, contratar el servicio de alquileres de mesas y sillas. Esa ya es una tarea, pero sigue siendo también un objetivo ahí de tipo operativo. Entonces, establecer el orden de importancia, entendemos, y la articulación significa que todos tienen que estar concatenados, relacionados. No puedo tener un objetivo que no tiene nada que ver con el logro del objetivo mayor, el objetivo general. Todo tiene que contribuir a eso, desde la actividad más pequeñita, la tarea más menos importante o percibida como menos importante, hasta el logro. Y eso se une, se articula, se conecta de abajo hacia arriba. O también puede ser, dependiendo del tipo de mapa o herramienta que utilicemos, de izquierda a derecha. Eso es, en árbol de objetivos, por ejemplo, se usa de abajo para arriba. Y en herramientas como, no sé si alguna vez escucharon hablar de ahora se me fue el nombre, se Profe, llama, señor. ¿te puedo interrumpir? Claro, Rubén, y justo ahí yo voy a aprovechar para acordarme el nombre de lo Sí, que quería decir. Dale, en Rubén, el, adelante. en el área de la justicia electoral, a eso nosotros llamamos organigrama electoral. Ajá, Comienza conocimos. desde la presentación de candidaturas hasta tacha y reclamos, colores, después ya va por los observadores internacionales que van a venir a visitar el país, en qué hoteles se van a quedar, o sea, son creo que 400 días de pura organización de lo electoral, o sea, cada departamento o cada dirección tiene un trabajo específico, pero todo va encadenado, como usted dice, para el día D, que serían las elecciones, y luego ya por el sistema TREP, tener un candidato ya electo con un 99% de seguridad. Eso más Ahí o menos está. sería en el ámbito electoral. Buenísimo el aporte, Rubén, porque vos ahí estás conectando desde las cosas más pequeñitas, a ver dónde van a alojarse las personas que tienen que venir. Todo eso forma parte de una cuestión mucho más compleja que finalmente nos lleva a que se desarrollen
normalmente, adecuadamente las elecciones y podamos tener los resultados al final del día y que sean confiables, porque eso es fundamental. La ciudadanía tiene que percibir como algo real, que es un reflejo de la voluntad popular y no una cuestión ahí manipulada, una cuestión que se arregló en cuatro paredes. Súper, gracias Rubén por ese aporte. Y la herramienta que quería mencionarles es teoría de cambios. No sé si alguna vez escucharon la teoría de cambio. En general está ordenada la teoría de cambio de una forma visual que va de izquierda a derecha. Hacia la derecha van el último eslabón en la ilustración en el gráfico es el objetivo más grande. Bueno, escoger alternativas más convenientes con respecto a los objetivos. Muchas veces hay distintos caminos para llegar al objetivo. Por eso hay una frase que dice, todos los caminos conducen a Roma. No sé si todos, pero hay muchos caminos. Yo puedo, si yo soy fumigador, tengo varias formas de contribuir a extinguir los insectos en un hogar, en una casa, ¿verdad? Entonces, una es teniendo un equipo con una mochila, veneno, todo eso, es una forma, pero puedo usar formas más rústicas de, de matar insectos en los hogares, en las casas de la familia o en las empresas y bueno, ahí utilizo eso. Hay distintas formas de llegar al objetivo, pero eso sí tiene que alinearse al tiempo, que hace rato decía la compañera, no es que voy a tomarme un mes para hacer eso, sino que tengo medio día para hacer, o menos incluso. Entonces tengo que encontrar la forma que sea más eficiente posible para ajustarme a esos requerimientos del cliente y al presupuesto, por sobre todas las cosas, porque si yo vengo un mes, va a salir carísimo. ¿Y qué tan efectivo soy? Seleccionar los recursos existentes y valorar otros que pudieran estar disponibles además de lo que se dispone. En ese sentido también es importante seguir un poco los avances de la tecnología. Hoy en día sabemos que existe la inteligencia artificial, es algo relativamente nuevo que nos ayuda mucho en nuestras tareas, ¿verdad? Entonces, estar pendiente de qué es lo que está saliendo a nivel tecnológico, a nivel de otros ámbitos también, o disciplinas y vemos cómo podemos incorporar eso en nuestros trabajos, ¿verdad? Por eso es valorar otros que pudieran estar disponibles, además de lo que ya se dispone. Ahí vamos a determinar los plazos de las acciones. Generalmente, cuando vamos a planificar, ya sabemos con cuánto tiempo contamos. Si se trata de la planificación estratégica para una institución pública, fíjense que acaba de ganar las elecciones el intendente, flamante intendente. Él sabe que tiene 5 años para su gestión. Entonces, su planificación estratégica no va a exceder de 5 años. Aunque, ahí hay que hacer una acotación, en algunos países se hace la planificación estratégica excediendo el periodo de gobierno un año más. ¿Para qué? Para que la nueva autoridad electa viene y ejecuta la última parte de lo que planeó el anterior. Con eso se evita que hayan como esos cortes que siempre nosotros vemos, ¿verdad? Primero llega una autoridad, trata de ubicarse, de dónde estoy parado, qué vamos a hacer, toma tiempo eso. Entonces, otros países adoptan esa metodología de, bueno, vamos a planificar hasta un año más y entonces viene el nuevo intendente y tiene que seguir ejecutando porque también el presupuesto está atado a esa planificación de un año más. Y en ese un año más aprovechan y hacen su nueva planificación estratégica para implementarla en los siguientes años. Por eso, cada uno ya sabe, pero hay organizaciones, por ejemplo, Panal. Probablemente Panal no tiene un tiempo determinado de vida. Nadie va a decir que aquí a 4 años vamos a cerrar Panal. Pero entonces se definen, se utilizan tiempos que son generalmente ya típicos para la planificación estratégica. A algunos les gusta más planificar a 3 años, a otros les gusta planificar a 5 años, otros a 6, 7. Eso conforme a la naturaleza de la empresa o del negocio, es que uno va determinando si es por ejemplo, si es una industria tecnológica. Yo creo que la planificación estratégica en el ámbito tecnológico va a ser de menor plazo, un plazo más corto. ¿Por qué? Porque en 5 años todo puede cambiar, el escenario puede ser totalmente diferente. Entonces, es razonable usar tiempos más cortos para la planificación estratégica. Sin embargo, para industrias más tradicionales, más conservadoras, imagínense, yo digo, la Iglesia Católica también tiene que planificar, o cualquier otra iglesia.
Pero ahí son mucho más conservadores en general, entonces puede tomarse más tiempo, a menos que venga una figura como el Papa Francisco que dice, bueno, cambiemos muchas cosas, y ahí nos apura ahí para incorporar cambios. En fin, son ejemplos de planificación en términos de plazo. ¿Y por qué esos plazos tienen que estar justificados? No es que yo elijo nomás un plazo al azar, a ver, tirar el dado y cuánto sale y ese va a ser el año. Tiene que haber una razón para elegir el tiempo para la planificación, el tiempo que va a durar nuestra planificación estratégica. También implica asignar tareas y responsabilidades a diferentes niveles de la organización, como ya habíamos hablado, y definir la forma de controlar las acciones. Eso quiere decir el famoso monitoreo y evaluación. El monitoreo se hace permanentemente y la evaluación se hace cada tanto tiempo. Por ejemplo, cada 6 meses, cada un año, dependiendo otra vez de la naturaleza de la organización, del programa, del proyecto, etcétera. Pero es generalmente una persona o un equipo de personas que se hacen cargo para hacer este control. Si se hizo o no se hizo lo que estaba programado. Se usaron los recursos que estaban presupuestados, sí o no. Todo eso se controla a medida que va avanzando un programa, un proyecto, una iniciativa. Bien, son las 4:20. ¿Ustedes suelen tener receso o vamos de corrido las 2 horas? Solemos tener receso. Podemos tomarnos un pequeño descanso entonces, si les parece bien. 15 minutos es razonable o es mucho ya. Sí, profe, está bien. Normalmente eso suele ser el tiempo que solemos utilizar. Entonces tomémonos 15 minutos. Ahora son las 4:20, entonces volveríamos a las 4:35. A esa hora arrancamos de vuelta con la cantidad de personas presentes en el aula. ¿Está bien? Alguien me pregunta acá si vamos a tener acceso a PPT. Sí, vamos a tener acceso. Yo voy a organizar todos los materiales y voy a crear un classroom ahí y voy a organizar mejor ahí clase por clase. Y les voy a dar el acceso mañana si Dios quiere. ¿Está bien? Bueno, receso hasta las 4:16:35. Nos vemos enseguida entonces.
Buenas. Retomando con 5 minutos de atraso, disculpen por favor porque recibí una llamada que nunca iba a terminar. Pero ya estamos acá. ¿Están todos o todavía siguen de receso? Yo estoy profesor, Paula Arias. Bien, Aquí bien, presente, Pablo. aquí presente. Excelente, Liz, gracias. Seguimos entonces, de todas maneras se queda grabado eso, así que si hay como una parte que necesiten retomar, revolver a revisar, ahí le ven la forma de acceder a la grabación, no sé cómo saben hacer esto. Acá este es un tema clave, quiero presentarles. Son tres las preguntas básicas en la planificación. Cuando hacemos planificación, tenemos que hacernos estas tres preguntas. ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos ir? ¿Y cómo podemos llegar? La pregunta ¿dónde estamos? Apunta a comprender profundamente la situación actual de la institución, del país, del departamento, de la dirección, de la jefatura, lo que sea, fuere donde están ustedes parados y donde ustedes van a hacer la planificación. Y para responder a esta pregunta, la herramienta clave es el diagnóstico. El diagnóstico a su vez tiene diferentes herramientas a las que podemos echar mano, ¿verdad? Para responder esta pregunta. Depende muchísimo de responder correctamente y completamente esta pregunta para hacer una buena planificación. Porque si tenemos una mirada parcial nomás de la situación, entonces nuestra planificación también va a estar incompleta, no va a abarcar todo. Sí o sí tenemos que abordar adecuadamente y con mucha seriedad esta pregunta de dónde estamos. Como les dije, a partir de la clase de mañana vamos a ir viendo herramientas para poder aprender cómo responder a esta pregunta. Ustedes seguramente ya se imaginarán, ¿verdad? Algunas herramientas del famoso análisis FODA, el árbol de problemas, son algunas de las herramientas a las que echamos mano para, para respondernos a dónde estamos. Pero básicamente también es hacer un cuestionario. Sí o sí tenemos que hacernos preguntas específicas respecto a cómo estamos de acuerdo a la naturaleza de nuestra institución. O sea, yo soy parte de la justicia electoral, entonces tengo que tener preguntas específicas que apunten a entender la situación de la justicia electoral. Y para eso muchas veces yo como técnico encargado de la planificación, tengo que hacer entrevistas, tengo que hacer grupos focales, tengo que hacer encuestas. O sea, yo hablo con informantes claves. Ese informante clave va desde la máxima autoridad o las máximas autoridades, la gerencia, la alta gerencia, los directores en general, pero también si queremos conocer el lado de la gente que es más operativa, bueno, nos entrevistamos con ellos. Podemos hacer grupos focales en el sentido de tirar preguntas amplias y dejar que la conversación fluya para comprender mejor los detalles. Y después, una vez que tenemos un poco más de claridad sobre las dinámicas y cómo se componen los elementos que hacen a la institución, las necesidades, las fortalezas, etcétera, podemos hacer encuestas, tratando de llegar a toda la población, por ejemplo, a todos los funcionarios de la justicia electoral. Hoy en día no es tan difícil hacer eso, enviamos por correo electrónico un enlace, una encuesta, y la gente responde ahí ya con preguntas cerradas. O sea, es simplemente una pregunta y las opciones de respuesta. Pero para eso tenemos que haber hecho previamente el paso de identificar las cualidades, las características, y eso se vuelca a un cuestionario. Y con eso vamos, más que nada el cuestionario o la encuesta nos ayuda a darle peso. ¿Se acuerdan que hablábamos de prioridades? Tenemos que priorizar porque si vamos a resolver todos los problemas habidos y por haber de la justicia electoral en 5 años, en 4 años, va a ser imposible, no hay plata que nos alcance probablemente. Yo digo, pongo como ejemplo, en cualquier institución siempre van a haber más desafíos que recursos, más necesidades que recursos. Esa es una regla fundamental en la economía. Se trata de gestionar las necesidades a partir de recursos escasos. Ese es un axioma básico de la economía. Entonces, el primer paso, ¿dónde estamos? La segunda pregunta, ¿a dónde queremos ir? Y ahí es donde empezamos a pensar, bueno, esta es la situación actual, ¿a dónde queremos llegar? ¿Dónde queremos estar parados de aquí a 5 años, de aquí a 4 años? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué legado queremos dejar?
qué entregables queremos darle a la sociedad, a la población en general, a la población objetivo de nuestra institución. Y ese es un ejercicio que se hace idealmente de forma participativa. No es que la máxima autoridad no me va a decidir a dónde queremos ir. Claro, él puede tener una voz muy importante ahí y a la hora de decidir va a ser el último en tener la palabra, ¿verdad? Pero idealmente tiene que ser un proceso participativo. ¿Por qué? Porque la opinión de todos vale. La opinión de todos puede contribuir a construir un plan mucho más completo, más integral. Y por sobre todas las cosas, la participación es fundamental a la hora de la implementación. ¿Por qué? Porque si yo participé de la planificación, me siento comprometido. Siento que tuvieron, que me consideraron a la hora de planificar. Porque ahí sí aparece una planificación que cae del cielo y yo me pregunto, ¿de dónde salió esto? Esto no tiene ni pie ni cabeza, voy a decir, aunque esté más o menos bien, igual yo voy a sentirme medio forzado para implementar. Sin embargo, si me dieron parte en el proceso, me siento, entonces me apropio, me siento empoderado de esa planificación y por lo tanto voy a querer poner mi mayor empeño, mi mejor empeño para que todo lo que se plantea en esa planificación se pueda lograr al cabo de cierto tiempo. Y la tercera pregunta es, ¿cómo podemos llegar? Y cómo podemos llegar se refiere ya a lo más operativo, los recursos, la gestión de los recursos, la gestión del tiempo. Recursos, cuando hablo de recursos me refiero a recursos financieros, a la infraestructura, me refiero a los recursos humanos, o sea, el abanico de posibles recursos tienen que ser utilizados de manera racional, razonable, eficiente, para que podamos llegar a los objetivos que nos trazamos cuando respondimos a la segunda pregunta, ¿a dónde queremos ir? Entonces, estas tres preguntas, como les decía, son fundamentales. Acuérdense de estas tres preguntas, porque puede salir en el examen, puede aparecer en cualquier momento. Y más que nada, ustedes cuando hablen de planificación con cualquiera fuera de la clase, ustedes pueden decirle, miren, en la planificación hay tres preguntas que tenemos que hacer. Algunos vienen y quieren hacer planificación sin hacer un diagnóstico. Yo creo que va a estar errado. ¿Por qué? Porque no tiene idea, aunque haya leído un documento que le pasaron alguna vez, eso hay que actualizar. ¿Por qué? Porque las cosas cambian siempre, ¿verdad? Las personas cambian, las situaciones cambian, las realidades cambian. Los recursos también van modificándose. Entonces todo eso hay que considerarlo a la hora de hacernos esta pregunta y actualizar la respuesta. Pasamos a esto y nos vamos a la siguiente diapositiva. Hablando de la necesidad de planificar. Yo creo que ya hay suficiente conciencia acá en esta clase de que es muy importante planificar. Como humanos, nosotros necesitamos planificar. Sin planificación, no iríamos a cualquier lado, ¿verdad? Sin embargo, si sabemos a dónde queremos ir, ponemos todo nuestro esfuerzo para llegar a ese lugar. Si el hombre llegó a la luna alguna vez y llegó a Marte después, es porque se pusieron la meta de llegar y a partir de ahí empezaron a definir el conjunto de cosas que tenían que darse para poder llegar a la luna, para poder llegar a Marte. Y entonces eso es de siempre, sin importar lo primitiva o avanzada que sea la sociedad o la comunidad humana, necesita usar herramientas, instrumentos y procedimientos que le permitan obtener acuerdos fundamentales y metas de interés general a fin de desplegar los medios necesarios para alcanzarlos y hacerlos realidad. Esto es extraído de material de CEPAL. Voy a compartir también muchos materiales que pueden enriquecer su biblioteca el día que quieran profundizar en estos temas. Entonces, es necesario planificar. Una sociedad que no planifica, una sociedad que no tiene muchas posibilidades de un desarrollo real. Puede ser que mejore en este aspecto, ¿no? Se deja más o menos a las fuerzas del azar, dependiendo de cómo las estrellas se alinean para crecer en algún sentido. Por eso a mí me preocupa mucho algunos gobiernos, siempre centrándonos más en el ámbito público, y que no tienen un plan de gobierno claro,
Puede ser que ni siquiera tengan un plan de gobierno. Generalmente los planes de gobierno tienen que estar alineados, ¿no? Generalmente deben estar alineados al discurso cuando se trata de eh, instituciones públicas con cargos electivos. Entonces, sí o sí, hubo un proceso de elección previa. Y en ese proceso de elección previa, el candidato o los candidatos tuvieron un discurso. Cada uno prometió lograr algo. Y eso que prometió tiene que estar luego plasmado en un plan, porque de lo contrario, fácilmente no va a lograr ese objetivo. Y ese conjunto de promesas es lo que configura el plan de gobierno. Más allá de eso hay algo, y el plan de gobierno tiene una duración acotada, generalmente son 5 años. Pero hay un plan de mayor plazo, que es generalmente el plan de desarrollo. Nosotros tenemos un plan de desarrollo Paraguay 2030, Plan Nacional de Desarrollo. Vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Algunos retos para la planificación, sabiendo lo importante que es planificar, ¿verdad? Porque ya vimos que para lograr cosas importantes, incluso en términos de ciencia, si yo voy a tener si voy a hacer una investigación, sí o sí tengo que planificar primero y hago un proyecto o un protocolo de investigación. Seguramente muchos de ustedes habrán pasado ya por procesos de tesis. Ustedes dijeron que estudiaron ya varias carreras, hicieron maestría, diplomado. Varios de estos cursos terminan con una tesis. Pero antes de hacer la tesis nos piden un protocolo de tesis, que no es otra cosa que un proyecto, que no es otra cosa que una planificación para que nos aprueben. Y una vez que se aprobó, es nuestra hoja de ruta para implementar o para desarrollar la investigación. Entonces, para todo, incluso para la ciencia, es necesario planificar. Comprendemos la necesidad de planificar, pero permanentemente aparecen retos para la planificación, desafíos, cosas que nos facilitan mucho implementar o planificar. La cultura del Bahí es una de ellas. Así nomás. Es la cultura de la mediocridad, ¿verdad? Así nomás. Eso está muy arraigado en varios sectores de la población. No voy a decir todo porque hay gente que también se exige mucho y da todo de sí. Pero hay otros que no se alinean con eso. Entonces, esta cultura del Bahí, así nomás hacer las cosas, va en contra del logro de los objetivos, va en contra de la satisfacción de las necesidades de la población. También muchas veces nos tropezamos con marcos normativos incompletos. Ya mencionaba la compañera hace rato, de que los marcos normativos encuadran lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y a partir de ahí nos encontramos con una barrera. No, el marco normativo no nos permite. La ley actual, tal decreto, tal reglamento no nos permite hacer esto. Entonces, es un desafío también, es un reto, en el sentido de que, bueno, probablemente tengamos que hacer ajustes a la norma. Y eso toma tiempo, toma esfuerzo, en fin. Pero es parte de lo que hay que hacer muchas veces porque, como decíamos, las realidades son dinámicas, las circunstancias van modificándose permanentemente, aún hoy con la tecnología que avanza cada día. Eso nos obliga a hacer ajustes también al marco legal. La articulación de tiempo es otro gran desafío. Por ejemplo, cuando hablamos de proyectos interinstitucionales o intersectoriales. Un desafío que debe ser abordado desde diferentes instituciones. El gobierno local, que tiene sus tiempos, la gobernación tiene sus tiempos, el Ministerio de Educación, que tiene sus tiempos, sus prioridades. Entonces ahí entra también no solo articulación de tiempos, sino que articulación de prioridades. Por eso es muy importante el liderazgo cuando se trata de proyectos que abarcan distintas instituciones, un liderazgo efectivo desde la cabeza misma, podríamos hablar del presidente de la República, que tiene que hacer que sus colaboradores, ministros, secretarios, etcétera, como se llamen, trabajen articuladamente, coordinadamente para que estas cosas funcionen. Porque ¿de qué sirve que el MEC hace su parte, pero había sido el Ministerio del Trabajo, que también tenía que hacer algo, no está haciendo lo que tiene que hacer? Entonces el proyecto o el programa o la política se truncan o encuentran barreras importantes, difíciles para planificar y para gestionar después. Lo mismo pasa con las escalas.
las escalas diferentes. O sea, no es lo mismo hablar del Ministerio de Salud que de la Municipalidad de Paso de Patria allá en Ñembucú, ¿verdad? Son escalas totalmente diferentes y por lo tanto no es fácil hacer también un trabajo articulado ahí. La intersectorialidad, como decíamos cuando hablábamos de la articulación de tiempos, ese desafío de que trabajemos juntos en pos de un objetivo común. Ahí aparecen otros problemas, como por ejemplo, yo quiero ser el centro, dice una institución, o el ministro, o el técnico. Entonces, toda una tensión ahí. Yo tuve experiencia trabajando en el sector público, en donde todos quieren estar en el medio de la foto. Entonces es también difícil. Todo el mundo quiere ser el papá o la mamá de la criatura. Y solamente hay un papá y una mamá, pero todos quieren ser. Entonces es un desafío que hay que aprender a manejarlo, ¿verdad? Diversidad de actores muchas veces es también un problema. Disciplinas de formación diferentes, años de formación o de trabajo, de experiencia laboral distintos, etcétera. Culturas, subculturas, mejor dicho, diferentes también. Como paraguayos nos parecemos mucho, pero también tenemos nuestras diferencias, niveles socioeconómicos distintos, etcétera, etcétera. Y el seguimiento y aprendizaje que muchas veces no queríamos hacer adecuadamente, ¿verdad? Esta gestión del conocimiento que es muy débil en nuestras instituciones. Cada 5 años o menos, porque muchas veces se cambia cada rato una autoridad, viene alguien nuevo con nuevas ideas y los aprendizajes del anterior administrador acá, al costado, o a la basura, en el peor de los casos, ¿verdad? Entonces, esos aprendizajes se tienen que capitalizar y las instituciones que son maduras, las instituciones que tienen suficiente experiencia y que quieren lograr objetivos bastante ambiciosos, saben que tienen que hacer una gestión del aprendizaje. Y eso, gestión del conocimiento es fundamental. Y se sistematiza, se ordena, se publica. Y lo mismo para el seguimiento. El seguimiento, como ya hablábamos hace rato, el monitoreo es clave también para ir aprendiendo y haciendo los ajustes necesarios en la medida que se van implementando las políticas públicas. La planificación tuvo un proceso de evolución. Estoy yendo medio rápido porque nos quedan 2 minutos nomás ya de clase. Pero no se preocupen que mañana seguimos y todas las otras clases que quedan pendientes, ¿verdad? La planificación, en principio podemos hablar de una planificación tradicional que estaba basada más que nada en hacer una prospección, tratar de imaginarnos el futuro, coordinar un poco, implementar y evaluar. De eso se trataba la planificación tradicional. Pero luego hubo una evolución de la planificación tradicional y ahí hablamos ya de una planificación más contemporánea en donde se hace una gestión por resultados. O sea, yo defino qué es lo que quiero específicamente entregar, cuáles van a ser los productos que yo voy a entregar. Y también la participación ciudadana y nuevos liderazgos es fundamental incorporar dentro de la planificación contemporánea. No puedo más pegarme el lujo entre comillas, de planificar entre 4 paredes, algunos técnicos ahí le muestran finalmente al ministro, al presidente, a quien sea y listo. Sino que tiene que haber un proceso participativo y considerar los nuevos liderazgos también. Al igual que considerar las dinámicas económicas. O sea, en un mundo cambiante, obviamente que a nivel doméstico, ya sea a nivel intrafronteras, se dan dinámicas económicas permanentes, ¿verdad? De subidas y de bajadas, recesiones y de tiempos de mejor situación económica. Entonces, todo eso es parte de elementos que tienen que considerarse a la hora de hacer la planificación y también la agenda global. Cuando escuchamos de agenda global, probablemente nos vamos a asociar con la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy en día está evolucionando eso a algo ya con una proyección de tiempo mayor. Pero son cuestiones que no se pueden desatender, no se pueden dejar de lado. ¿Por qué? Porque vivimos no somos una isla y no nos rodea solamente agua, sino que vivimos alrededor de muchos otros países que comparten los mismos problemas que nosotros, ¿no? Y hay problemas que tienen su origen no solo a nivel local, sino que a nivel global. El tema ambiental es un problema global y probablemente nosotros no somos tan contaminantes, pero
nos afecta cómo contamina Brasil, cómo contamina Estados Unidos, cómo contamina Rusia, incluso, ¿verdad? O sea, es un desafío que tiene que abordarse globalmente. No podemos pecar de ilusos ahí en decir, no, nosotros no vamos a resolver nuestros problemas, nosotros no vamos a hacer lo que nos corresponde y lo que nos conviene. Esa es una cuestión que podemos discutir en otra clase, ahora ya son las 17 horas. Quedó un poquito de lo que queríamos ver hoy, pero vamos a repasarlo mañana sin ningún problema. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, inquietud? Hoy no llevan tareas todavía, pero para mañana, por favor, vayan pensando en su grupo con máximo 5 integrantes, ya para ir trabajando en lo que va a ser nuestra planificación estratégica. Porque en el fondo, en cada clase yo les voy a dar un par de herramientas que tienen que aplicarse. Ustedes van a aplicar en sus grupos y en cada clase vamos a ir armando una planificación, una partecita de la planificación estratégica. Mañana les voy a explicar más. Pero ustedes van a hacer un ejercicio de planificación estratégica completo que vamos a ir armando clase por clase. ¿Preguntas, comentarios, inquietudes? No, profe, ninguno, al contrario, muy productiva la clase. Me alegro. Gracias, profesor. Agradecida. Gracias a ustedes Gracias, por la profe. atención. Gracias, gracias. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde otra vez, puntualmente. Gracias, profesor. Hasta Gracias, luego. profe, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Buen resto de Hasta jornada. luego, gracias. Adiós, Igualmente. adiós.